Acá tengo una escuadra, todos ya la conocemos, ¿no? La escuadra es un instrumento de geometría. Bueno, esta perdió la punta porque es la escuadra de Milena, la mía quedó en la escuela. Es un instrumento de geometría que tiene una forma, de un triángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, porque acá se forma un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Bueno, en la tarea esta que había acá en el cuadrito, ¿sí? Era para repasar que los ángulos menores al recto, como sería este caso, ¿sí? Se llaman agudos. Y los ángulos mayores que un recto, ¿sí? Como sería este caso, son los ángulos obtusos. Bueno, en la tarea de hoy, la página 55 nos está pidiendo usar un transportador, porque el transportador es el elemento de geometría que me permite medir con exactitud, o lo más exacto posible, porque en realidad no es exacto, pero para nuestros fines, para la escuela, es suficiente. Es este elemento, el transportador, ¿sí? Con este vamos a poder medir los ángulos, porque con la escuadra no los vamos a medir, solamente podemos saber si es mayor o menor que uno recto, ¿sí? Como este ejemplo de acá. Acá, en el punto 8 de esta página 55, me pide medirlos con transportador. Pero yo acá quiero que recordemos que en este caso ya estoy mirando que este ángulo es mayor que la amplitud de mi escuadra, es mayor que el recto. Por lo tanto, va a ser un ángulo obtuso. Este ángulo es menor que mi ángulo recto. Por lo tanto, va a ser agudo. Y lo mismo ocurre con estos dos. Este es menor, es un ángulo agudo. Este es mayor, es un ángulo obtuso. Lo que tenemos que recordar es que acá justo tenemos el uso del transportador, ¿sí? El transportador viene preparado para medir de un lado y del otro. Por eso tengo un 0 de un lado y un 0 del otro. Recuerden que el ángulo recto, yo tengo que apoyar ahí en ese puntito y en el 0 exactamente. El ángulo recto, como estoy observando, mide exactamente 90 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero un ángulo agudo, por ejemplo, supónganse que fuera así, yo acá estaría midiendo un ángulo de 80 grados, ¿sí? Ojo, no es 100, ¿no es cierto? Porque es más chiquito que el recto. Recuerden que los ángulos agudos son los que van desde 1 grado hasta 89 grados, ¿sí? O de este lado, desde 1 grado a 89 grados. Porque si mide 90, ya es un ángulo recto. Y el ángulo obtuso, que es mayor que el recto, es el que mide más de 90, o sea, desde 91 grados en adelante. Si yo tengo dos ángulos rectos, acá ahora no lo puedo mostrar porque no tengo dos escuadras, tendría que poner otra escuadra acá, se me formaría, como en este ejemplo que tenían acá, ¿sí? Se me formaría un ángulo llano que mide 180 grados, ¿no es cierto? 90 más 90. Y también puedo llegar a tener un ángulo de un giro, ¿sí? Que sería como, ¿saben cuál es el mejor ejemplo del ángulo de un giro? El giro que da el reloj para marcar la hora, ¿sí? Los ángulos se pueden ver perfectamente, después los vamos a mirar con el reloj,
¿sí? Seguro lo hicieron, pero para que lo repasemos un poco. Bueno, y ahora lo que quiero es que miremos con el transportador cómo se apoya y cómo se mide. Bueno, acá yo dibujé un ángulo. Quiero saber cuánto mide. Ya a simple vista, ¿no? Pero si no miro con la escuadra, sé que va a medir menos de 90, porque es más chico que un ángulo recto, ¿sí? Miren ahora, cada transportador es diferente a veces, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta en todos, que este trae, por ejemplo, un agujerito para ponerlo exactamente en el vértice, o sea, en la intersección, ¿no es cierto?, donde se juntan las dos semirrectas que me van a formar este ángulo. Entonces, ahí el puntito queda exactamente en el vértice y acá lo más importante de todo es que yo tengo que mirar el 0, no el 180, el 0. Y el 0 tiene que quedar perfectamente apoyado en la línea. Si yo, por ejemplo, lo coloco así, ven que el 0 quedó acá abajo, o si lo coloco así, que el 0 quedó ahí arriba, ya voy a estar midiendo mal. Para poderlo medir con exactitud, tiene que quedarme sobre la misma línea, ¿ven? Ahí el vértice y ahí apoyado el 0. Y entonces, ahora sí, puedo yo medir mi ángulo, ¿sí? Bueno, ojo, yo miro, bueno, y acá me quedó entre el 60 y el 70. Ven que acá a lo mejor uno dice es 65, no, es 64. Bueno, esa exactitud no vamos a medir con tanta exactitud, ¿sí? Porque a veces depende del grosor del lápiz, de la lapicera, lo que yo esté utilizando y puede variar. Pero acá lo importante a tener en cuenta es que yo por un lado veo el 65, pero por el otro lado miro 110 y 120 y puedo llegar a decir mide 115 y eso estaría mal, ¿sí? Yo ya me doy cuenta que está mal solamente con mirarlo, porque veo que es un ángulo pequeño. Pero por el otro lado, lo que nunca me tengo que olvidar es que siempre cuento a partir del 0. Y si yo cuento desde el 0, ¿sí? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. Este ángulo mide